Bueno, pues muy buenas tardes. Voy a explicaros hoy, a mostraros la última actualización de un programa de comprobación de estructuras de madera que hicimos en el CAT en el año 2008, 2007-2008. Se hizo ese año porque el código técnico, como sabéis, se aprobó más o menos en esa fecha y enseguida preparamos esta herramienta porque calcular a mano la madera pues era sabíamos que era un proceso muy tedioso, ¿no? Aunque digo calcular porque estoy acostumbrado a utilizar esa palabra en el cálculo de estructuras, sin embargo, ya sabéis que la madera realmente no se calcula, ¿no? Lo que se hace con la madera es se dimensiona y después se comprueba que ese dimensionado que hemos hecho es válido para los requisitos que se nos piden, ¿no? Eso también pasa en el acero, que, como sabéis, excepto que tengamos un programa de cálculo muy completo, muy sofisticado, integrado, de 3 dimensiones de todo el edificio, lo que hacemos es dimensionar los elementos y después comprobar. También en acero, ¿no? En acero elegimos el perfil y después vemos que las solicitaciones que tenemos en ese elemento pues cumplen tanto a resistencia como a deformación. En el hormigón no es así, como sabéis, porque el hormigón lo dimensionamos y el programa o la herramienta que estamos utilizando nos hace un proceso mediante el cual finalmente nos dice qué cantidad de acero y cómo es el acero que tenemos que meter dentro de ese hormigón para que funcione. Pero en la madera, al final, lo que hacemos es dimensionarla y verificarla, ¿no? Y esto es la aplicación que tenemos. Es decir, tiene algunas limitaciones en el sentido de que son siempre elementos de sección rectangular y de sección constante a lo largo de toda la longitud de ese elemento. Pero, sin embargo, ahora hemos añadido una solicitación más. Antes teníamos vigas y pilares y ahora tenemos vigas, pilares y tirantes. De manera que las solicitaciones son de compresión, tracción y flexión, que pueden estar combinadas entre sí, como luego veremos. La herramienta permite utilizar madera serrada, madera laminada encolada, de las clases homogénea y combinada, que luego os detallaré como que probablemente... Bueno, yo a lo largo de esta tarde voy a contaros muchas cosas que seguro que ya sabéis. Lo que pasa es que vamos a hacerlo de manera ordenada para que luego podáis preguntarme al final de la sesión todo lo que os apetezca sobre la herramienta y sobre el cálculo de madera. Esta herramienta está adaptada al código técnico de manera que contempla el cumplimiento del documento SE, que es Seguridad Estructural, el documento de Seguridad Estructural de madera, pero también el documento de acciones en la edificación y el documento de seguridad frente al incendio. En las imágenes que veis, la imagen de la derecha es un conjunto de piezas de la misma dimensión de madera aserrada. Seguramente es madera de pino, es desde luego conífera porque vemos ahí muy bien los anillos de crecimiento y eso es una característica típica de la madera de coníferas. Esa es la madera que hemos utilizado durante muchísimo tiempo en el mundo y concretamente en España, ¿no? En España hemos utilizado madera serrada de pino para hacer estructuras hasta hace relativamente poco tiempo, probablemente los últimos años del siglo XX, ¿no? Que es cuando apareció la madera laminada. Y a la izquierda veis un árbol que es un abeto, el Picea abies. Es un abeto que no abunda excesivamente en España. Es un árbol que abunda en el centro de Europa y en el norte de Europa, en los países escandinavos y en Rusia. Y es una madera que se está llevando el gato al agua ahora en el mundo, por lo menos en Europa, porque tiene un crecimiento rápido, es una madera muy derecha, el tronco es largo y derecho, de manera que se puede aprovechar muy bien y además tiene una resistencia suficiente sobre todo para la ligereza que tiene, ¿no? Estos bosques están ahora industrializados, están plantados de una manera geométrica para que el aprovechamiento sea mejor y bueno, está teniendo tanto éxito la madera de abeto que estamos trayéndola desde distancias muy largas, lo cual tampoco es que sea muy sostenible, porque lo que se tiende ahora es que los materiales y todo se realice desde unas distancias cortas para que no haya una incidencia importante del transporte, ¿no?
En esta imagen lo que vemos es un tronco de árbol cortado, en donde se ven los anillos de crecimiento, ¿no? Esos anillos que se producen cada año en función de la estación. Hay momentos de crecimiento rápido, como es la primavera, y otros más muy lentos, como es el invierno, y entonces ahí se ve la diferencia de color. La madera es un material asombroso, ¿no? Yo estoy entusiasmado con este material, me parece algo inigualable, milagroso, ¿no? Porque la humanidad lleva 200.000 años en el mundo, más o menos con las características que tenemos, el Homo sapiens tiene más o menos esa edad, y utiliza desde que empezó a protegerse y a procurarse unos refugios este material, y seguimos haciéndolo ahora. Seguimos haciéndolo ahora sin haber encontrado, en mi opinión, un material que se asemeje mínimamente a esto en propiedades, en prestaciones, ¿no? Porque es un material muy resistente, sobre todo muy resistente para la ligereza que tiene, es incomparable como luego veremos. Es un material muy bello, es un material que permite construir casi todos los elementos de un edificio. Se puede hacer con él la estructura, pero también los cerramientos, los muebles, casi las instalaciones, ¿no? Se puede hacer la cubierta, las fachadas. No se puede hacer, no es transparente, pero es que eso, ¿qué otro material tenemos casi que sea transparente y que además tenga todas las propiedades que tiene la madera? Pues ninguno, ¿no? Porque con hormigón no podemos hacer ventanas ni se pueden hacer con acero. Es decir, que este material lo reúne todo, pero además tiene algo que, como sabéis, lo hace imprescindible. No es inmejorable, sino imprescindible. Y es que en su crecimiento fija el carbono del CO2 y lo convierte en tejido junto con el agua. Es decir, que un árbol, y lo que estamos viendo en la imagen es el corte de un tronco de un árbol, hay otros muchos vegetales que también tienen la función que ahora os voy a detallar, pero un árbol lo que hace es coge agua a través de la raíz, la sube hasta las hojas, y en las hojas la luz del sol, mediante la función clorofílica, sintetiza, coge el carbono del CO2 de la atmósfera, lo une con el hidrógeno del agua y fabrica el tejido liberando oxígeno a la atmósfera. Claro, ahora que estamos viendo que nuestra subsistencia depende de reducir o por lo menos de limitar el aumento del anhídrido carbónico de la atmósfera, pues materiales como la madera, que en su fabricación no solamente no producen CO2 como casi todos los materiales que conocemos, sino que además lo sintetizan, pues es algo que debemos de estar no solamente orgullosos, sino preocupados de que siga abundando, ¿no? Y por lo tanto, los incendios que estamos viendo, que se están produciendo cada vez más con el cambio climático, seguramente dentro de poco habremos tomado medidas mucho más drásticas para que eso no se produzca, porque es algo preocupante, ¿no? Que los bosques se quemen. Primero porque al quemarse los bosques se revierte ese proceso de fijación del carbono que ha hecho la madera. La madera devuelve otra vez el CO2 al aire, junto con otros productos en poca cantidad, pero sobre todo es que necesitamos toda la masa forestal que tenemos, o más todavía, para poder limpiar el CO2 de la atmósfera y contribuir a que el escudo que hace que la energía del sol se devuelva a la atmósfera, pues no nos haga achicharrarnos dentro de una coraza. Vemos ahí el porcentaje de la composición de la madera, que casi todo es, como veis, materia orgánica, es decir, carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono tiene un 50%, el hidrógeno tiene un 6% y oxígeno 43%. Otros elementos en una proporción prácticamente despreciable, como veis, ¿no? Es decir, que es un material como otros muchos, como puede ser el petróleo, como puede ser el gas natural, que se componen de esos tres elementos. Lo que pasa es que está estructurado de una manera muy distinta. Entrando ya un poco más en el tejido, voy a poneros la imagen ya de la derecha. Esta es una imagen microscópica de la estructura del árbol, visto desde muy corta distancia. Pues tenemos que está compuesto por celulosa,
que tiene los elementos anteriores, la hemicelulosa también y la lignina. Todo es carbono, hidrógeno, oxígeno y pequeñísimas cantidades de otros elementos, ¿no? La celulosa y la hemicelulosa. Y luego la lignina, que es un material que hace que esa celulosa, que es un tejido como el algodón es el 95% de celulosa, que tiene una resistencia a la tracción impresionante, pero no tiene resistencia a compresión porque son unos hilos muy finos que pandean inmediatamente. Lo que pasa es que al estar unidos a la lignina, que tiene ese 25%, entonces sí que se constituye como un elemento capaz de resistir compresiones muy bien, y en esa estructura que veis a la derecha son unos tubos cuya rigidez está conseguida a base de que los tubos trabajan unidos entre sí y tienen una esbeltez suficiente para que ese pandeo no se produzca. Y entonces esa combinación pues hace que la madera tenga esas características tan estupendas de resistencia y que puede ser utilizado como estructura. Lo que pasa es que en las diferentes variedades de madera, pues la densidad es muy variable. Por ejemplo, entre la madera de balsa, 300 kilos metro cúbico, y el lapacho, que es una madera africana pues, súper tan densa que se hunde en el agua, pues hay una diferencia abismal. Si vemos la figura de la derecha, lo que notaríamos entonces es que la madera de balsa tiene una proporción entre macizo y hueco muy diferente a la madera de lapacho, que estaría casi densa del todo con unos conductos muy pequeños. Pero al final, la sorpresa que produce el que un material producido con carbono, hidrógeno y oxígeno sea tan resistente es debido a que el carbono es un material muy resistente, más resistente que el acero. De hecho, cuando ahora reforzamos estructuras de hormigón o de acero, lo hacemos con fibra de carbono, pegando unas láminas de fibra de carbono con epoxi, y esa fibra de carbono, que a tracción, porque a compresión habría que ver cómo funciona pandeo, pues tiene más resistencia que el acero. Por eso la madera, a pesar de que está casi hueca, como veis, pues tiene una resistencia extraordinaria. Ahí veis el dato de la resistencia a tracción de la fibra de celulosa, que está presente en el algodón, en el yute, en el lino, ¿no? El algodón es prácticamente celulosa pura. Nos vestimos con un tejido que tiene una resistencia de tracción de 300 o 900 megapascal. Fijaros que el hormigón tiene 250 de resistencia a compresión. HA25, perdón, 25 de resistencia a compresión. Lo que tiene una resistencia, un límite elástico de 275 es el acero. Es decir, que el límite elástico del acero está por debajo de los valores mínimos de la resistencia a tracción de la celulosa. ¿Cuál es el problema, ¿no? del cálculo, ¿no? No tanto del dimensionado, sino del cálculo, que es lo que la aplicación tiene ya dentro de sus tripas y que vosotros no tenéis que entrar en ello, pero que si calcularais a mano lo veríais, ¿no? La madera es un material anisótropo, quiere decir que el comportamiento es muy distinto en una dirección que en otra. Es muy distinto, desde luego, en el sentido de la fibra, es completamente distinto en el sentido transversal a la fibra, pero también en el sentido transversal hay dos direcciones que también son diferentes. Ahí vemos que la resistencia, por ejemplo, de la madera en la dirección de la fibra, si en ese sentido la resistencia es 100, en los dos sentidos transversales, según sea en una dirección o en otra, pues están del orden de 9 a 15. Es decir, que tiene una resistencia del orden de 10 veces menor en el sentido transversal que en el sentido de la fibra. Y eso es un detalle no menor a la hora de calcular. Pero si esto es hablando de resistencia, en el sentido de formación debida a la hinchazón por la humedad, todavía es mayor. ¿Por qué? Si en el sentido de la fibra, como veis en la figura de la derecha, la deformación posible es 1, en los dos sentidos transversales es 20 y 40. Es decir, que si en la resistencia estábamos hablando de la décima parte, en este sentido estamos hablando de la 20ª o 40ª parte, lo cual es muy relevante. Esto explica el hecho de que debamos de estar atentos cuando, por ejemplo, ponemos un entarimado de madera a la deformación en el sentido transversal a la fibra. Eso es lo que nos importa. No en el sentido del tablón, porque ahí el cambio de dimensión con la humedad pues es irrelevante. Es en el otro sentido lo que nos importa.
En esta tabla he preparado una comparación de los materiales estructurales, además de la madera, los que estamos habituados a utilizar, ¿no? Sobre todo hasta ahora, ¿no? Ahora estos materiales de la derecha, los que no son la madera, pues están un poco en tela de juicio, a pesar de que en el siglo XX habíamos pensado que habíamos llegado ya a encontrar los materiales ideales para las estructuras, ¿no? Y ahora, sin embargo, vemos que no es que sean malos materiales, que, bueno, ahora veremos hasta qué punto lo son, sino que en su fabricación hace falta utilizar una cantidad de energía enorme y eso es lo que empieza a ser un problema. En la primera fila vemos la resistencia a compresión paralela. Paralela a la fibra quiere decir que en el caso de la madera es donde más resiste, ¿no? Y esa resistencia a compresión, pues en la madera más utilizada ahora, que es la, como luego os explicaré, es la madera laminada GL24H, pues es 24 megapascal. A quienes hemos aprendido a calcular o hemos estudiado física hace años, pues es 240 kilos centímetro cuadrado. La fábrica de ladrillo es muchísimo peor, como veis. A pesar de que la fábrica de ladrillo la hemos utilizado sobre todo para trabajar a compresión, pues el milímetro cuadrado de ladrillo aguanta nada más que 7 newton. Y eso comparado con la madera, pues es del orden de la cuarta parte, ¿no? La tercera cuarta parte. El hormigón, por ejemplo, ahí, bueno, el hormigón HA25, ¿no? No sé por qué he puesto HM, es HA20. Bueno, HM, claro, he puesto HM porque no estoy contando el acero que viene dentro del hormigón. Cuando se trata solamente de hormigón, el hormigón aguanta 25, más o menos lo mismo que la madera laminada de abeto, que es una madera no muy resistente, es una madera normal. Es decir, que con una madera normal tenemos la misma resistencia a compresión que el hormigón mejor que estamos utilizando. No el mejor, pero bueno, el que estamos utilizando como norma general, porque menos de eso no se nos permite. El acero, sin embargo, el acero, por ejemplo, 275 JR tiene un límite elástico de 275. Esto es más de 10 veces más que la madera. Pero luego veremos, al hablar de la densidad que está abajo, cómo se consigue esas 10 veces más, bueno, lo podemos ver ahora. 10 veces más de resistencia a compresión significa colocar un material que pesa 20 veces más. Ahí ya nos hacemos una idea de la eficacia del material. Es decir, que por más que nos hemos esforzado en producir materiales de construcción hipermodernos, pues a lo mejor no hemos llegado tan lejos, ¿no? La madera, sin embargo, tiene un problema que luego analizaremos con más detalle, que es la resistencia a compresión perpendicular. Ya hemos dicho que estaba del orden de 10 veces menos que la resistencia en el sentido de la fibra. Aquí he puesto un 3, porque la madera laminada GL24H tiene ese valor, a compresión perpendicular. Puede ser un problema. Lo he puesto en rojo porque ese es quizá el sitio en donde podemos encontrarnos con más dificultades. Eso significa que cuando hacemos estructuras procuramos que la madera no esté sometida a esa solicitación. Pero la fábrica de ladrillo, que es lo que se ha utilizado desde la época anterior a los romanos, pues no resiste nada. A compresión perpendicular no podemos contar con esa colaboración. Es cierto que resiste un poco, pero en el cálculo no se nos permite utilizarlo. El hormigón, sin embargo, pues es un material en ese sentido isótropo. Es decir, que si cogemos un cubo o un prisma de hormigón, lo apretamos en una dirección, resiste la misma tensión que si lo solicitamos en las secciones perpendiculares, 25. Y el acero también, 275. Es decir, que ahí esos dos materiales se comportan mejor que el nuestro. La resistencia a tracción, sin embargo, pues la madera tiene un buen comportamiento. Tiene 17, que es, bueno, pues no llega, es bastante más que la mitad de lo que teníamos antes. Pero ahí el hormigón, por ejemplo, bueno, la fábrica de ladrillo ya os podéis imaginar que es absolutamente cero, porque cuando tiras de un muro de ladrillo, que es una combinación de piezas de ladrillo y mortero, pues no tiene ninguna resistencia. El hormigón tiene un poquito, es irrelevante, 1,5. Fijaros, es menos de la décima parte de la resistencia a compresión. Y el acero, muy buena, el acero igual que a compresión. O sea que ese material sí tiene esa virtud. A cortante, bueno, es una solicitación que en estructuras no es muy relevante, pero que la madera tiene otra vez un 3, que para cortante pues no está mal. El ladrillo ninguna, el hormigón muy pequeña y el acero bastante buena, 160.
Pero ahí está el quid de la cuestión, está en la fila de abajo. Como veis, la densidad de la madera es muy baja, 380 el metro cúbico. Para una fábrica de ladrillo con un comportamiento estructural tan limitado que pesa 4 veces más. El hormigón, que es un buen material a compresión y nada más que a compresión, es que pesa 6 veces más y el acero 20 veces más. De manera que, por eso os digo que es un poco frustrante ver que, a pesar de todos nuestros estudios, nuestras investigaciones, nuestra ciencia, pues no hemos sido capaces de mejorar algo que utilizaban los hombres primitivos, ¿no?, como material de construcción. Bueno, como me preocupaba a la hora de explicar esto, ¿qué relevancia tiene ese número 3 que veíamos antes? Es decir, la resistencia a compresión perpendicular. Pues he hecho un cálculo para poneros un ejemplo de cuál es la repercusión de este dato. He hecho un cálculo sobre una viga que tiene 4 metros de largo, que la vamos a hacer de madera laminada encolada GL24H, la madera más habitual, y que para una luz de 4 metros con una carga variable de 2 kN por metro y una carga permanente de 1,2 kN por metro, pues me resuelve el problema una pieza de 10 por 24 centímetros. Veis ahí en la sección que es una madera laminada, tiene unas láminas de 4 centímetros encoladas entre sí, y con eso, analizando lo que es el momento, es un momento isostático, como veis en la gráfica ahí, tiene un cortante que nunca suele ser un problema, pero tiene una duda, tenemos una duda, y es qué pasa, bueno, con una flecha de un 400avo, pues me pregunto cuánto apoyo necesitamos en los dos extremos para que la madera no se aplaste, ¿de acuerdo? Porque eso es ese es el sentido en el que la madera aguanta menos. He hecho los números y la reacción de cálculo en cada apoyo, de cálculo, es decir, ya con el coeficiente de seguridad, es de 9.240 newton en cada uno de los dos apoyos. La resistencia de cálculo de compresión perpendicular de este tipo de madera es 2,4 newton milímetro cuadrado, y por lo tanto la superficie de madera que necesito en cada apoyo para que no se aplaste, para que no se supere esa limitación, es 3.850 milímetros cuadrados. Eso es un área de 10 por 4 centímetros. Es decir, que con la anchura de 10 centímetros, si esa viga de 4 metros, bastante solicitada, se apoya nada más que 4 centímetros, con eso estaría resuelto el problema. Esto es un poco para acotar eso que habíamos hablado antes del mal comportamiento de la madera en el sentido perpendicular. Es malo, pero tampoco es tan grave, porque si necesitáramos más, pues lo podríamos conseguir. Es difícil que alguien construya una casa apoyando nada más que 4 centímetros. Solemos apoyar más. Aquí está el esquema de los tipos de madera que estamos utilizando ahora, ¿no? A la izquierda está la madera serrada, que en el código técnico le asigna una clase resistente que empieza con la letra C, coníferas o chopo, y que luego tiene un número. En este caso, por ejemplo, pues es el C18, ¿no? Es un ejemplo. Eh, las coníferas están entre 18 y 27, más o menos en España. Los pinos buenos, pino balsaín, puede ser 27, 30, a lo mejor, pero en general no solemos pasar del 18 o 20, el pino gallego, por ejemplo. Bueno, es una madera que en España se ha utilizado muchísimo, ¿no? Todas las estructuras históricas, los edificios que todavía están en pie y tienen muchos años, pues son de pino, ¿no? Pino balsaín, muy bueno. A la derecha tenemos una madera en la cual no se nota tanto los anillos de crecimiento, porque es una madera de frondosas que en el código técnico la clase existente empieza con la letra D y después un número que es la resistencia a flexión, ¿no? En este caso 30. Bueno, la madera de frondosas en Asturias tenemos una madera extraordinaria, el castaño, el roble, el haya, son maderas muy resistentes que perfectamente pueden resistir 30 o más, ¿no? Y bueno, a mí esta madera me parece que es una maravilla porque además es muy bonita y con el tiempo va siendo más bonita, va oscureciendo, ¿no? Es una madera impresionante. Ojalá la industria nos conduzca a que esa madera sea más asequible, ¿no? Porque el enemigo que tiene es la madera que vemos ahí a la derecha. El enemigo, entre comillas, ¿no? La madera laminada homogénea,
GL24H es en general de abeto, aunque también se puede fabricar de pino. De hecho, en España hay muchos fabricantes de madera laminada de pino, que puede estar además protegida contra los ataques de hongos y tiene un color más verde, ¿no? La clase resistente más utilizada es GL24H. Y H significa H homogénea, es decir, que todas las láminas son iguales, de las mismas características. Eso no ocurre con la madera laminada combinada, que se representa con la letra GL, luego el número y luego una C combinada. En este caso, dado que en flexión el diagrama de tensiones, como sabéis, es bitriangular y las tensiones mayores se producen a medida que te separas de la fibra neutra, lo que hacen es poner una madera de mejor calidad en los extremos para aprovechar esa diferencia de exigencia, ¿no?, que tienen las maderas de los extremos y la central. Pero yo la verdad es que nunca he calculado una estructura con esta madera combinada, porque es más difícil de encontrar, ¿no? La madera más habitual es la GL24H. Aquí están los tres tipos de elementos que la aplicación calcula, ¿no? Ahí tenemos los pilares, que además hemos mejorado mucho, hemos dado más potencia, porque ahora podemos desplazar la carga axial en los dos ejes para que haya una excentricidad y además permite que le incorporemos acciones continuas en ambas direcciones del espacio perpendicular, de manera que está sometido a una compresión compuesta, ¿no?, con flexión en los dos planos. También tenemos tirantes, lo cual nos va a permitir, como luego os explicaré, calcular estructuras o comprobar estructuras compuestas por barras. Aquí también lo mismo. No es importante, al estar sometido a tracción, la excentricidad no la hemos considerado porque no es relevante, pero sí hemos considerado la flexión que se produce por esfuerzos homogéneos en las dos direcciones del espacio, tanto en carga permanente como en carga variable. Y luego está el buque estrella de esta aplicación, que también lo hemos mejorado un poco. Son vigas o viguetas que pueden ser horizontales o inclinadas, porque eso al final es lo mismo, ¿no? Lo que se trabaja es en proyección horizontal, que pueden tener un voladizo en un extremo o en los dos, o ninguno, que están sometidos a una carga homogénea, variable y otra permanente, y que además admiten una carga variable y una carga permanente en cada uno de los voladizos en el punto en que queramos y dos en el vano central. Esto es una mejora respecto a la versión que teníamos antes. Y esta posibilidad de calcular o de comprobar elementos que no solamente están flectados, sino que además están comprimidos y están traccionados, pues ya nos da la posibilidad de comprobar estructuras más complejas, como puede ser una cercha, como puede ser en este caso pues un puente, ¿no?, que tiene una serie de barras y que son estructuras isostáticas. Eso sí, esta aplicación no permite hacer un cálculo hiperestático, ¿no?, donde hay momentos y crosses, ¿no? Esto es aquí iríamos pieza a pieza y además pieza articulada, como es este caso, ¿no? Como sabéis, una estructura como puede ser la del ejemplo, pues está sometida a determinadas acciones. Una parte de las acciones es el peso propio, pero también pues, puede estar sometido a esfuerzos de viento y como en el dibujo pues hemos puesto, si es un puente, por ejemplo, pues está sometido a una carga que puede ser variable o permanente y que se apoya en el cordón inferior, ¿no? Seguramente este puente estaría compuesto por dos elementos iguales con estas características, ¿no? Y entre medias pues habría unos elementos que estarían flectados y que se calcularían aparte. Bueno, el proceso de cálculo en este caso sería traducir estas acciones en las barras a unas reacciones en los nudos, que son los que veis en la figura, y de ahí, mediante un sistema Cremona, por ejemplo, pues una vez que sabemos los esfuerzos en los nudos, pues podemos llegar a saber las solicitaciones de compresión o de tracción en cada una de las barras. Es un proceso que recordaréis, bueno, que seguramente estáis utilizando ya, ¿no?, y desde hace tiempo, en donde en cada nudo basta con conocer
la solicitación de las barras suficientes para que haya solamente dos incógnitas, y por una composición gráfica muy sencilla se pueden saber la resultante en las otras dos barras que desconocemos, y así vamos progresando hasta tener un detalle de toda la solicitación de las barras de tracción o compresión en toda la estructura, ¿no? Hay que tener en cuenta que luego vamos a entrar en la aplicación SEMCAL con los datos de compresión o de tracción de estas barras, pero además con la flexión que les produce las solicitaciones que habíamos visto antes. Es decir, que siempre estarían solicitadas de una forma compuesta entre tracción, compresión y flexión. Y por último, antes de entrar ya en la aplicación, os enseño lo que es, por ejemplo, el desarrollo Excel de esta aplicación en el caso de vigas. A la izquierda, en ese esquema izquierdo hay un rectángulo que es un DIN A4, que es lo que veis en pantalla cuando estáis calculando, donde están los datos y los resultados de la comprobación de una viga. Pero a la derecha, oculto, vosotros no lo veréis, es un desarrollo de todos los pasos que hay que seguir para verificar cada uno de los requisitos que el código técnico le pide, ¿no? No solamente de resistencia, sino también de deformación. Por ejemplo, no sé si veis mi ratón, aquí aparece, por ejemplo, el proceso de comprobación de la flecha, ¿no? Es un tema bastante sofisticado. Tan sofisticado que, bueno, yo estuve calculando a mano madera muchos años y llegué a la conclusión de que es que no es rentable, ¿no? Si no tienes una herramienta como esta, pues realmente habría que tirar por arriba y calcular de sobra, porque es que dedicar tiempo a esto es una cosa ímproba, ¿no? Esto, bueno, esto es una viga, pero también en tirantes y pilares un poco menos desarrollo, pero también un desarrollo muy sofisticado. Bien, pues con esto la parte primera ya estaría explicada, ¿no? Luego, ahora voy a explicaros la herramienta y al final me hacéis luego las preguntas que consideréis. Esto lo voy a cerrar. Bien, bueno, esta es la primera página. Bueno, sabéis que Excel tiene una serie de pestañas, ¿no? Esta se llama la pestaña de activación. Aquí está una pestaña que se llama descripción y luego están la viga, el pilar y el tirante, ¿no? La primera pantalla, que es la activación, pues hay un código de activación, que es la forma que tenemos de proteger esta aplicación para que no nos la pirateen, porque la estamos vendiendo en España, aunque los colegiados, como sabéis, lo tenéis gratuitamente. Entonces, cada día cambia este número y cada día tenéis que introducirlo para que la aplicación funcione correctamente. En la descripción he escrito, bueno, con mucha paciencia, pues el proceso que se sigue, si se sigue estrictamente lo que el código técnico indica, ¿no? El documento básico seguridad estructural y el documento básico de madera, ¿no? Las vigas, la deformación. Bueno, puede ser que a alguien le pueda interesar utilizar esto como para meterlo en la memoria de cálculo, pero yo creo que al final pues no tiene mucho sentido porque es casi repetir el código técnico, ¿no? Y a partir de ahí podemos entrar ya en el proceso de cálculo de una viga, ¿no? Bueno, la hoja Excel, sabéis que Excel es un libro, se llama el libro, y cada uno de esos libros tiene una serie de hojas, ¿no? Esta es la hoja de vigas. La hoja de vigas tiene, igual que las otras de pilares y tirantes, tiene una serie de celdas en amarillo que son donde se pueden introducir los datos. El resto de las celdas no se puede utilizar. Por ejemplo, si quiero meter aquí un elemento, me aparece una señal de que no puedo. Eso lo hacemos para proteger, para que no se estropeen las fórmulas que están ahí metidas, ¿no? De manera que, bueno, pues la primera celda accesible es la estructura y aquí meteríamos una descripción de la estructura que estamos calculando. Hay que escribir aquí por una razón, porque esto luego os permite imprimir en PDF o bien imprimir en papel el detalle de cada uno de los elementos que estáis comprobando con toda su justificación, ¿no? El elemento, bueno, pues aquí tendríamos una viga que describimos de esta manera. Y ahora entramos en el esquema estructural. Bueno, tenemos una viga que puede tener una longitud en el tramo de 2, por ejemplo, de 8 metros, que tiene a la izquierda un voladizo en el tramo 1 de 3 metros, por ejemplo,
Veis que ahora ya el dibujo lo incluye y a la derecha pues tenemos un voladizo que es un poco menor, por ejemplo, de 2 metros. Y también os lo dibujo, ¿no? Vamos a introducir las cargas variables y las cargas lineales, perdón. La carga lineal variable, por ejemplo, pues son 3 kilonewton por metro y la carga permanente, pues 4 kilonewton por metro. Bueno, vamos a introducir las puntuales. Como veis, ahora en el voladizo izquierdo tenemos una letra A, que es la que indica la distancia al apoyo. Como el voladizo tiene 3 metros, pues aquí, por ejemplo, metemos que a 2 metros hay una carga puntual variable de 4 kilonewton y una permanente de 5 kilonewton. Tenemos ahora la posibilidad de meter 2 cargas en el vano central a las distancias. Veis que aparece, cuando os ponéis encima de la celda, os aparece una nota que podéis luego desplazar para que no os moleste, en donde se da una pista de qué es el dato que estamos metiendo, ¿no? Si tenemos un vano de 8 metros, bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, a 3 metros del apoyo hay una carga que tiene como variable 4 kilonewton y como permanente, pues 2 kilonewton. Y en el caso de la otra puntual, a una distancia de la derecha de 1 metro, por ejemplo, pues tenemos una carga variable de 20, una barbaridad, y bueno, tampoco son 2 toneladas y después una puntual permanente de, vamos a decir, otro disparate de 35, ¿no? Y luego, si el voladizo derecho tiene 2 metros, pues bueno, aquí decimos que, pues bien, a 2 metros, o sea, en el extremo, tenemos una puntual variable de 5 y una permanente de 10. Bien, la geometría y la hipótesis de carga ya está definida, ¿no? Estos son datos. Ahora entraríamos en la elección de la clase resistente, la determinación de la clase de servicio, el uso y la forma de trabajo. La clase resistente, bueno, pues como estamos haciendo pruebas, vamos a decir que es una madera asturiana, vamos a decir que es una madera de castaño. Es difícil encontrar un castaño de esas dimensiones, pero bueno, vamos a decir que es una frondosa D30. Inmediatamente a la derecha veis que aparece una nota que os confirma que habéis elegido una madera serrada de frondosas. La clase de servicio, ¿sabéis cuál es? Cuando es interior es 1. Esto es un dato también desplegable. Podemos escoger entre clase de servicio 1, 2 y 3. Vamos a decir que es una clase de servicio 2, que es un intermedio entre exterior e interior. El uso de la zona soportada es un dato importante porque, como sabéis, a la hora de comprobar la flecha es muy diferente si estamos hablando de una cubierta o de una zona interior, en donde la tabiquería pues, puede ser más frágil, ¿no? En este caso, bueno, y también por el fuego, ¿no? En este caso vamos a decir que es un uso administrativo, por ejemplo. Y la forma de trabajo. Esto es una novedad del código técnico, bueno, novedad del año 2007, que estaba copiando además el Eurocódigo 5. Se admite que cuando tienes una serie de elementos que trabajan de una manera continua, y que no son elementos aislados, sino que la rotura o el fallo de uno de los elementos puede estar ayudado por los que están a los dos lados, pues eso se bonifica con un 10% de resistencia y de comportamiento, ¿no? Y entonces en este caso, pues bueno, como tenemos una viga muy extraña y muy larga, pues decimos que es un elemento aislado, no es un elemento paralelo e interconectado, que podría ser el caso de un forjado, ¿no? Queda ya pocos datos que introducir. La resistencia a fuego. Bueno, si habíamos hablado de un uso administrativo, resistencia a fuego exigido, tendría que preguntarle a José Luis, pero probablemente me diría que R90, no estoy seguro. Bueno, no importa. Y el número de caras expuestas. Este es un dato interesante porque además en la figura que veis a la derecha se puede verificar lo que se ha decidido. Si, por ejemplo, dijéramos que tiene una cara expuesta, es lo que veis ahí en el dibujo, la Z, ¿no? Si fueran 2 caras expuestas, ahí veis el fuego actuando por abajo y por... Bueno, ¿por qué he puesto al menos una cara expuesta? Pues porque 0 caras expuestas en el caso de una viga es imposible, ¿no? Si tuviera debajo un tabique, ya no sería una viga, estaría apoyada sobre el tabique, de manera que siempre hay una cara expuesta. Pero puede haber 2 caras expuestas o 3 caras expuestas, o incluso 4 caras expuestas, cuando el fuego puede entrarle por arriba, como puede ser en el caso de muchas vigas. Vamos a decir que esta viga tiene fuego por las 4 caras.
Luego está la deformabilidad, la flecha. Bueno, pues aquí están los tres límites clásicos de la deformación. Un 300avo, un 400avo, un 500avo, que también el código técnico lo considera, que la nota que veis a la derecha os lo explica, y que depende de la fragilidad de los elementos constructivos que están colocados encima. Vamos a decir en este caso un 400avo. Queda todavía unos datos por introducir antes de entrar en la parte bonita, que es el dimensionado, que es la contraflecha. Bueno, pues en el caso de madera serrada no se suele utilizar, pero en el caso de madera laminada encolada, pues aquí podemos dar un dato para el fabricante, porque se puede fabricar con una contraflecha de manera que cuando entra en carga la viga queda más horizontal. Aquí no ponemos nada. Y entonces ya estamos en el momento decisivo de nuestro dimensionado, ¿no? Tenemos que decir qué ancho y qué canto y ver qué ocurre, ¿no? Bueno, yo no tengo ni idea, pero vamos a decir que tiene un ancho de 30 y un canto de 50. Bien, ya está. Aquí lo vemos, el resultado. Bueno, parece que lo único que ha tenido problemas es la flecha, pero lo que pasa es que la rapidez que permite esta herramienta es que si ahora vemos que nos hemos pasado mucho en algún determinado parámetro, pues lo cambiamos, ¿no? Por ejemplo, vemos que, bueno, vamos a empezar. Resistencia a la flexión, suficiente. En el tramo izquierdo estamos a un 33, en el tramo 2 estamos en un 84, o sea, la verdad es que al haberlo echado loco no está tan mal, y en el tramo 2 estamos en un 28. Como la sección es constante a lo largo de la pieza, tendríamos que dimensionarlo para el tramo más desfavorable, que hemos visto que es el tramo central. Bueno, podríamos apurar un poco, pero ya estamos viendo que en la flecha tenemos problemas, de manera que apurar no convendría. Podríamos apurar a lo mejor diciendo que sea un poco más estrecha, 25, y que por contra tenga un poco más de canto, 54. Y todavía estamos pasados de flecha, de manera que no hemos hecho un buen negocio. La flecha es lo que nos está limitando, la flecha en el vano central. Bueno, pues no hay más remedio que aceptarlo y a lo mejor poner aquí 60. Estamos ya en 103%, que todavía no vale, de manera que, bueno, si decimos 62, pues estaríamos. O sea que a lo mejor en 61, 98. Aquí estaría, ¿no? Bueno, yo me he permitido en este ejemplo muchas libertades porque sabéis que en general nos encontramos, y más en madera laminada, con un repertorio de dimensiones de los cuales no nos podemos escapar. De manera que si estuviéramos hablando de GL24H, tendríamos una tabla al lado de la mesa, al lado del ordenador, donde estaríamos comprobando secciones de ancho y de canto que están fabricados en industria, ¿no? Pues esto es la parte de vigas, que es la más sofisticada. Si decimos que imprima, pues nos encontramos con esta hoja que veis ahí, que es la misma que veíamos antes, y que nos puede fabricar un PDF para meter en una memoria o guardarlo en el ordenador una vez que hayamos ya llegado al final del dimensionado. Bien, vamos a ver los pilares ahora. En el mismo caso de pilares tenemos una serie de celdas no protegidas, que son donde podemos escribir cosas. Y el tamaño lo veis bien, ¿no? Sí. Bueno, el dato fundamental cuando estás calculando un pilar, un dato fundamental es la altura. Vamos a suponer que este pilar tiene 3,6 metros. Y la restricción en los extremos. Bueno, aquí podemos escoger en que es un pilar articulado, que será lo normal en la mayor parte de las veces, articulado empotrado, empotrado libre. Bueno, lo bueno de esto es que si decimos articulado, veis que el simbolismo de los extremos lo indica así. Si cambiáramos aquí a empotrado articulado, pues veríamos que hay un empotramiento en la parte de abajo. Si escogiéramos empotrado, el empotramiento es unos 2, y empotrado libre, que es un caso muy extraño, pues sería una ménsula apoyada en el suelo, ¿no? Vamos a decir que es un empotrado articulado y así lo va a calcular el programa, ¿no? Empezamos con los datos relevantes, la carga axial variable, pues vamos a decir que son 80 kilonewton, o sea, más o menos 8 toneladas, una permanente de 55, una variable en el sentido Z
que son en las cargas perpendiculares al plano del dibujo. Pues aquí tenemos a lo mejor 5 kilonewton, muchísimo, ¿no? 2, y luego en el sentido del plano del dibujo, pues a lo mejor 3, 30 es demasiado, y aquí pues 1. Bueno, la excentricidad. Bueno, aquí podemos meter los centímetros que queramos en un sentido y en otro, en función de que no esté la carga axial centrada, sino desplazada en el sentido X, en el sentido Y, en el sentido Z. Y aquí entramos, como en el otro caso, en la clase resistente. Vamos a escoger, por ejemplo, una madera laminada encolada GL32H, una clase de servicio, por ejemplo, 3, que estamos en el exterior. Bueno, es un poco contradictorio. No podríamos utilizar una GL24 de abeto o GL32 de abeto en el exterior, de manera que yo creo que aquí vale más ser un poco más razonable y decir que estamos en el interior. Esa madera no aguanta al exterior, ¿no? Ya sabéis, el abeto no aguanta al exterior. Ni tampoco acepta un tratamiento, ¿no? El pino sí lo haría. La señal nos recuerda que hemos escogido una madera laminada homogénea. El uso de la zona soportada para el tema de fuego, pues decimos en este caso que es público, por ejemplo, una resistencia a fuego pues de 120. El número de caras expuestas, vamos a decir que es en el sentido paralelo al canto de 2 y en el sentido paralelo al ancho, pues también de 2, por ejemplo. Hay todas las posibilidades ahí. Y ya estamos. Ahora ya hacemos pruebas. Bueno, pues tenemos un pilar bastante largo, con una carga bastante moderada en realidad en el axil, pero sin embargo relevante en el sentido perpendicular, y por lo tanto voy a tirarme a la piscina y decir que tiene un ancho de 20 y un canto de 25, por ejemplo. Y no cumple ni de broma, ¿no? No cumple ni de broma, sobre todo a fuego, que es que tiene 120 minutos de fuego y eso es una barbaridad, porque cada minuto, bueno, ya sabéis lo que avanza el fuego, me parece que es, yo no me acuerdo el dato, pero es mucho, ¿no? De manera que aquí habría que poner ya de entrada, pues por ejemplo 30, y en 30 ya estamos cumpliendo resistencia en situación normal, como veis, con 70%, y por si acaso el fuego nos sigue penalizando, pues voy a decir que también tiene 30 en el otro sentido, y todavía estamos muy mal en fuego. De manera que este caso, este ejemplo tan disparatado, lo que es relevante es el fuego. Y asumiendo eso, pues si no hay más remedio, porque se podría volver a repensar en el caso estructural, bueno, pero es que si tiene tanta importancia el fuego, ¿por qué no evito que con un pladur? Bueno, pues se puede hacer, ¿no? Pero en este caso vamos a seguir adelante porque no cuesta nada y es instantáneo casi. Y decimos que aquí tiene 40 y que aquí tiene también 40. Y bueno, pues ya estamos pasados, o sea que podríamos decir, bueno, pues 36. ¿Qué pasa si es 36? Que es un múltiplo de 4, que son las láminas de 36 por 36. Bueno, pues que ya se parece un poco más a algo razonable, ¿no? De 36 tendríamos que bajar a 32 y ya nos habríamos pasado. Vamos a ver qué pasa en el otro plano, dejando 36 aquí y aquí 32. Pues que también nos habríamos pasado. O sea que realmente este pilar tan loco pues se resuelve con una pieza de, si es que escogemos esa madera GL32H, que para un pilar no tiene mucho sentido, pues de 36 por 36. ¿Vale? Bien. Y por último, la última pieza es un tirante. Lo mismo, escribimos aquí la estructura, el elemento de que se trate. La variable más importante, que es la longitud, pues en este caso tiene, por ejemplo, pues 3 metros. Un normal, un axil permanente de tracción de 50 kilonewton, o sea, 5 toneladas, bastante importante, y uno variable de 30 toneladas. ¿Veis que aparece el mismo dato a la izquierda? Porque evidentemente si tiras de un lado, pues en el otro tienes que tener la misma tracción, ¿no? Y además de estar sometido a tracción, pues bueno, pues porque por ejemplo hay viento, no hay que tener en cuenta el peso propio. El peso propio ya lo introduce el programa, ¿eh? En este momento no está introducido porque hasta que no elijamos la clase resistente, el programa no sabe cuánto pesa. ¿De acuerdo? La sobrecarga variable, pues aquí 2 kilonewton. Esto es en el plano del dibujo y 1 de permanente.
Y en el sentido perpendicular, por ejemplo, el viento, pues aquí tenemos 2 kilonewton y 3 aquí. Bueno, esto es otro disparate que no sé si es real, pero bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Clase resistente, pues en este caso vamos a coger un roble C, C sería conífera, de manera que frondosa, pues una frondosa de roble, pues que puede ser un D35. Quitamos la nota para que no nos estorbe, lo ponemos aquí. Clase de servicio, pues bueno, esto imaginamos que es un puente sobre un río y entonces la clase de servicio es 3, que es completamente expuesto al exterior. La nota nos recuerda que es una madera serrada de frondosas. El uso de la zona soportada, pues por ejemplo decimos que es un uso público. Y resistencia a fuego, pues yo creo que en este caso decimos ninguna, ¿no? Pero veis que aquí en el esquema ya desaparece el fuego. Aquí, si ponemos una cara expuesta, no nos hace caso. Y si ponemos aquí 2, tampoco. ¿Por qué? Pues porque aquí hemos puesto que la resistencia a fuego es ninguna. Pero si hubiéramos puesto que la resistencia a fuego es 30, pues aquí nos aparece el esquema que corresponde al número de caras expuestas. Vamos a mantenerlo para hacer un ejemplo un poco coherente, que es ninguna, porque es un puente al exterior. El tirante puede estar horizontal, como es lo que muestra ahora, pero también puede tener un ángulo con el plano horizontal determinado, por ejemplo, 45 grados. Y el esquema nos lo muestra aquí para que veamos que estamos trabajando con un plano inclinado. ¿Por qué es importante esto? Pues porque el peso propio de este elemento es diferente según en qué posición está, ¿no? Por ejemplo, si fuera 90 grados, que es vertical, pues todo el peso propio estaría trabajando en el sentido contrario a la tracción, es decir, trabajando a compresión. De manera que esto tiene cierta importancia. Vamos a dejar 45 grados, pues porque sea el elemento de atirantado de un puente, de una estructura de celosía. Y entramos ya en el momento más emocionante, más divertido, ¿no? Y es qué pasa al dimensionar. Como veis en el resultado ya nos dice que en situación de fuego no procede. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que no tiene ninguna resistencia a fuego. Aquí vamos a quitar esto porque queda un poco feo. Vamos a decir 0 caras expuestas y aquí 0 caras expuestas. Aunque ese dato no importa porque ya no nos lo coge al poner aquí ninguna. Bien, pues no sé, aquí teníamos un elemento que tiene una longitud de 3 metros. Esa longitud no es muy importante. Bueno, en el caso de flexión sí lo sería. Y que está sometido a una carga de 50 kilonewton de tracción y 30 en carga variable, pues voy a lanzarme a la piscina y digo que, por ejemplo, 20 por 20. Bien, pues aquí vemos el resultado. Vemos que en el sentido del canto estamos aprovechando un 73% del material y en el caso del ancho un 77%. De manera que podríamos afinar un poco, ¿no? Como es una madera de roble que podemos cortar a la dimensión que queramos, pues aquí voy a jugármela un poco y digo 18 y aquí también 18. ¿Qué pasa? Bueno, pues nos hemos pasado un poco en el sentido paralelo al ancho. Es decir, que habría que aumentar un poco el ancho para ser un poco más... Y ahí está, ¿no? ¿Ves? 94. ¿Qué habría pasado? Bueno, nada, esto al final, ya digo, este es el momento más bonito, yo creo, porque hay que ver además no solamente la dimensión que cumpla, sino además cómo encaja con otros elementos de vuestro proyecto, ¿no? Y por lo tanto, como esta herramienta es tan rápida, pues no nos da pereza decir, bueno, pues voy a cambiar y voy a hacerlo rectangular en otro sentido y tal, todo el tiempo que queráis, porque esto es inmediato, ¿no? Y nada más.